estar. Les presento a Elvio, el responsable de los perfumitos. El responsable de que estemos todos en equilibrio, ponele. Así que bueno, Elvio es de Corral de Bustos, así que bueno, gracias por haber venido, gracias por estar acá. Así que bueno, vamos a sacarnos muchas dudas en relación al tema de la Ayurveda, que muchos ya saben, supongo, pero bueno, como sabemos, la medicina y la ciencia de la larga vida, así que vamos a trabajar con la Ayurveda siempre desde la prevención para la salud. Estamos. Bueno, gracias a todos, sobre todo los que han dispuesto este tiempo, que es valiosísimo, en llegarse hasta acá. Poquito nada más para que sepan lo que hago. Soy farmacéutico, me dedico a la elaboración de fórmulas naturistas. Siempre fue mi vocación. Con el tiempo empecé a estudiar Ayurveda y Ayurveda cerró, digamos, todo el ciclo de información que yo venía sumando año tras año. Entonces, realmente el Ayurveda sería como un rompecabezas donde la pieza central hace que encaje con todo lo que uno hace en su vida. Entonces es interesante, ya que ustedes están en este camino, en el camino del yoga, es entender y empezar a estudiar y a informarse sobre estos temas. Yo me dedico todo el día a esto. Desde la mañana lo que hago es elaborar todo tipo de preparados, desde la programación del agua, con el pranizado del agua, que es lo primero que se hace. El pranizado del agua, desde el yoga y desde la Ayurveda, es importantísimo, porque es el método que carga de prana o de vitalidad al agua que vamos a usar o a consumir. Entonces, vieron que en muchas ocasiones se dice que no debemos usar agua destilada para hacer determinados preparados, y es porque el agua destilada no tiene prana. Entonces es como un formato de un disco rígido sin información adentro. Entonces cuando pranizamos, la activamos, le damos chispa, le damos energía, y entonces con esa carga vital el agua después puede memorizar. Entonces esencialmente debemos trabajar dotando al agua de esa propiedad, vitalizándola para que pueda aceptar información. No sé si escucharon hablar de los distintos aguas sanadoras. Hay muchísimas formas de pranizarla o de memorizarla. Todas son útiles, cada una se puede crear con algún tipo de información especial, pero bueno, así comienza la historia, con la propiedad del agua. Después se empiezan a combinar el agua con las hierbas, entonces ahí tenemos ya las tisanas, y después cuando agregamos el alcohol ya formamos las tinturas, y de las tinturas pasamos, en el caso de mis preparaciones, a los perfumes, de ahí pasan a las gotas para vía oral, o se deshidrata la tintura y el residuo que queda es el extracto seco, y con eso se encapsula y se hacen las cápsulas. Y eso es el comienzo, es decir, después hay una infinidad de cosas día a día que se van creando de acuerdo a las circunstancias y a lo que se quiera lograr. Bueno, eso es lo que hago yo durante la mañana. Durante la tarde salgo al campo a buscar distintos tipos
cultivo de flores o hierbas, o trabajo más de campo, ¿no? De caminar, de andar y de buscar la materia prima que voy a usar al otro día, ¿no? Eso es el principio de la Ayurveda. Así se trabaja. En estas dos cosas, en el medio, hay mucho. También, ¿no? Porque eso es lo que a mí me apasiona. Pero en el medio está la atención de seres con algún tipo de problemas o consultas. Es la parte donde uno entrega o ayuda al entorno a que pueda superar sus propios bloqueos, sus propias limitaciones o algún tipo de enfermedad. Así que esencialmente, para hacerlo cortito, es eso lo que hago todo el día. Una pregunta. Sí. Usted está hablando de aguas, y usted viene de una zona de aguas duras. Sí. O sea, estamos hablando del agua que llamamos aquí aguas dulces, aguas blandas, Sí. no las del sur. Como he vivido un tiempo en el sur de Córdoba, por eso sé. Sí, incluso hay ya agua. porque nos llevamos cuando quisimos bañarnos y nos dimos con que el shampoo quedaba... Claro, sí, no te puedo. Bueno, sí suele pasar. O sea, no con cualquier agua. No, se hace realmente el agua, se utiliza ahora agua de filtros. Se utilizan los filtros para sacarle el calcio y el magnesio. Pero donde ya existe el agua potable, el agua incluso de nuestra zona es de embalse de Río Tercero, ahí la llevan. No sería el problema hoy el tema del agua. Sí, más que el agua dura, por ahí la contaminación, que la tenemos ya en todas partes. Y yo voy a recordar una frase, porque esta misma pregunta yo se la hice a Yoga, que va a estar mañana dando un taller de cocina, que lo puede hacer. Yo se lo sugiero, digo que no se pierdan esta oportunidad. En un viaje le pregunto yo, ¿cómo hacemos con la contaminación? Porque francamente está todo contaminado. Entonces, Yoga me dice, de todo lo contaminado, elegimos lo menos contaminado. Eso fue el problema. Entonces, esa sería nuestra tarea, ¿no? Buscar el mejor agua, las mejores hierbas, las mejores frutas, los mejores alimentos. Entonces yo creo que ya todos tenemos esa capacidad de poder discernir, de poder elegir qué alimento tiene más prana. En esto nos diferenciamos bastante con los nutricionistas y con las ramas de nutrición tradicionales, porque la Ayurveda lo que mira es cuánto prana, cuánta vitalidad tiene el alimento o el agua que voy a tomar. Miramos eso. No miramos las calorías, ni miramos otro tipo ni siquiera a veces los nutrientes. Porque si tiene prana, ya está. Y mientras más prana tenga el alimento o el medicamento que yo logre hacer con mis manos, más potencia vamos a tener. Entonces, acá la diferencia está no en lograr un alimento, un superalimento, como se lo llama ahora, sino un alimento simple con mucha vitalidad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar algunas formas de mirar las cosas. Y específicamente hoy, entre lo que les voy a contar, una de las cuestiones más importantes que me interesaría que vayan pensando es esto de que esta ciencia de la Ayurveda y de las ciencias naturistas apuntamos a mejorar la calidad de vida, pero en un aspecto donde
la enfermedad siempre es un resultado de la cuestión. Nosotros miramos la enfermedad, el dolor o el síntoma como un resultado. Imagínense la cuentita esta, 2 más 2 es 4. Bueno, el 4 es la enfermedad o el síntoma que está apareciendo, ¿no? Entonces la medicina tradicional va a tratar el resultado ese, queriéndolo cambiar, ¿no? Nosotros decimos, ese resultado se cambia solamente cambiando los números de la fracción. Tenemos que cambiar el 2 por un 8 o por cualquier otro número para que el resultado sea distinto. Entonces, acá está la gran diferencia de esta medicina, de esta filosofía. Nosotros no miramos el resultado, miramos lo que está antes del resultado. Entonces, los tratamientos acá son distintos, porque si bien podemos ayudar con estas medicinas o con los alimentos, podemos ayudar a la persona que está sufriendo una inflamación, una artritis, o cualquier síntoma que esté apareciendo como dolor, como molestia, podemos ayudar con una dieta, con unas hierbas o con un medicamento. Vamos a necesitar sí o sí observar el estilo de vida que está llevando la persona, en qué circunstancia está viviendo, trabajando, para poder mostrarle o hacerlo consciente de que va a tener que cambiar quizás un montón de cosas en su diario vivir. Porque el problema está ahí, en la información que estoy recibiendo en mi entorno diario. Esa información es la que va a cambiar todos nuestros sistemas, nuestros doyas, y esos doyas desequilibrados van a originar primero los síntomas y después van a originar las enfermedades. Esto es así, ya está escrito por los libros más antiguos que existen, los libros médicos, de los cuales la medicina actual, tradicional, ha tomado información y ha creado la nueva medicina, ¿no? Bien, entonces, hasta ahora viene entendido, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno. Perdón, te digo, ¿podemos Sí. hacer preguntas al final? Sí. André, Decime. Como te haga feliz. Sí. No, la pregunta era al comienzo de toda la charla, el prana que está en el agua, el prana que debemos seleccionar en los alimentos. ¿Cómo detectamos, cómo generamos prana a lo que tiene poco prana? ¿Cómo damos prana a lo que tiene prana y cómo no hacemos nada contra lo que tiene prana? ¿Cómo el agua energizada, como decía que el agua puede ser agua de filtro, cómo cargamos energía? Por ahí uno lee cosas que puede airear, Sí. ¿Cómo son tus métodos? No sé si eso está posible para... Sí, bueno, un método que yo uso, bueno, es agua diamantina, como de origen, a la vez es agua que pasa por imanes, por imanes. Cuando la embotellas pones los imanes y ya también se polariza. Y después el pranizado, que es el burbujeo de vaso a vaso o de botella a jarro o a jarro, donde la burbuja es la incorporación del prana directo al agua que ya pasó por las otras cosas. De todo, lo más fácil es el pranizado, el vaso a vaso, 5 o 6 veces, 7, el burbujeo, pasa el prana del aire y queda absorbido en el agua. Esa es una forma
simple. Una pregunta. A veces uno pone en un vaso agua y al rato está llena de burbujas. ¿Eso por qué se haría? No, en ese caso es cuando el agua absorbe la negatividad. El vaso con burbujas. Que también se usa a la noche para dejarlo y que se purifique el campo áurico con el agua. Entonces, esa agua no hay que tomarla, hay que tirarla. Bueno, son cosas muy simples. Otra pregunta. No, habías levantado la mano vos. ¿Se puede organizar con el sol también? Sí, claro. El sol, el color azul. Es lo que te iba a preguntar. Yo tengo una botella azul, Sí. le pongo agua del grifo, ¿no? Al grifo, y la pongo todo el día en el sol. Sí. O sea, que le da el sol y luego recién la Sí, le da una frecuencia, el color verde también. verde. Es más fácil encontrar botellas color verde. De todas maneras, acuérdense que ahí estamos aplicando una frecuencia en el agua, pero igual es fundamental el granizado, porque acuérdense que necesitamos energía, necesitamos que el agua tenga corriente, para que pueda después grabar la información. Sí. Yo una vez leí que el agua también tiene que estar en calma, o sea, como vos decías, recién en movimiento, Sí. que no es bueno ingerir agua que está como con mucho movimiento, que desciende algo con mucha fuerza, que hay que dejarla que se estabilice. Claro, bueno, eso en el caso que estés en una cascada y ahí estaría sobreexcedida de prana. Entonces, bueno, la dejan reposar un poquito, pobre. Claro, la verdad que yo creo que con el consumo que tenemos de vitalidad, en este momento necesitaríamos ponernos las 24 horas bajo una cascada para recargarnos, sinceramente. Tenemos demasiado gasto de nuestra pila biológica. Entonces, ya la vitalidad que tiene los alimentos no alcanzan, por eso nos sentimos agotados todo el día. Tenemos demasiado fuga Una cosita. de vitalidad. Ha habido una información últimamente aquí en Córdoba Sí. que no funciona todo el sistema de potabilización, que hace mucho no funciona. Sí. Y como esposa de bioquímico y bioquímico que tenemos presente allá, está calladita Marcela, yo desde que tengo uso de razón al lado de este bioquímico hay que hervir el agua. Está bien. Hervirla porque las bacterias y todo lo que puede estar ahí. Bueno, la Se puede hervís, hervir y sí, después después haces todo el volver. proceso. Sí. Lo que sí tenemos que ser conscientes de, porque la cuestión está, cada uno puede resolver todas estas cositas solos, prestando atención y diciendo, bueno, es mejor esto lo voy a tratar de esta manera, haciéndolo hervir y después lo granizas, le das el color. O sea, son todos detalles que dan una cualidad nueva o mejor a lo que vamos a usar. En este punto, el uso de introducción, algo importante que quería comentar, que es, quizás ya lo conozcan, el tema de las gunas. Se llaman gunas mentales. Gunas significa cualidad. Entonces, los alimentos y los elementos de la naturaleza tienen distintas cualidades. Entonces, la Ayurveda diferencia y nos enseña a identificar estas cualidades en los alimentos o en la información que nos rodea, porque en base a esas cualidades que nuestros 5 sentidos toman de nuestro entorno, esas cualidades van a formar parte de mi sistema y eso va a afectar a los doshas. Yo no sé si todos conocen lo que es un dosha. Si están en el yoga, si están en el Ayurveda, bueno. Dosha es esto, es
es el conjunto de cualidades que se empodera dentro de nuestro sistema y que va tomando determinadas acciones, ¿no? Entonces, las cualidades estas que yo les hablaba de los alimentos y de los elementos que nos rodean, la Ayurveda los divide en tres grandes grupos que no debemos olvidar. Entonces, un grupo de esos elementos son los elementos sáttvicos, las cualidades sáttvicas. Esas son las más importantes. Entonces, las cualidades sáttvicas son las sustancias que más prana tienen. Por ejemplo, las frutas, las verduras, cuando están radiantes, cuando están frescas, cuando están lindas, los árboles, las flores, cuando están vivos, el entorno, los ríos, el agua, el mar, la montaña. Esos son aspectos sádvicos. Es información sádvica. Esa es la que nos sirve. Después tenemos la información o gunas rayásicas, que es la información, alimentos o sustancias que producen energía. Y entonces, en este grupo de información tenemos la información que más usamos en el día, que bueno, son desde los alimentos calóricos, como se lo llama, hasta lo que hacemos en cada trabajo en nuestro día. Es la actividad mental, es el esfuerzo físico, ¿no? Cuando le ponemos ganas, le ponemos fuerza a las cosas. Esa es la información rayásica, ¿no? Y entre los alimentos es una de las gunas que, con la alimentación que tenemos nosotros, es la que más usamos. Los hidratos de carbono, los picantes, los estimulantes, el mate, el café. Es toda información rayásica. Esa información, cuando la ingerimos o cuando la observamos solamente, ya genera fuego dentro del sistema, eleva pita. Y entonces tiene su acción o su consecuencia. Y el otro grupo es la información tamásica, gunas tamásicas. Bueno, dentro de este grupo, tamásico, un grupo tamásico. Dentro de ese grupo tenemos toda la energía muerta, digamos, sin prana. Y también dentro del grupo tamásico, nuestra alimentación cotidiana, como americanos, está dentro de esto, dentro del rayásico y del tamásico. Entonces, aquí tenemos los alimentos que vienen en latitas, que ya han perdido, bueno, las carnes, ¿no? Cuando ya han perdido su prana, pero no solo que han perdido el prana, sino que ya también entran en un estado de muy baja vibración. Y por supuesto, ¿qué nos transmiten los alimentos o la información tamásica? Y esa información. La información de muerte, la información de agresión, la información de conflicto, sobre todo la ira y la agresión. Es la información tamásica. Entonces, necesitamos conocer esta información. Porque y la sociedad en este momento es lo que más consume. Claro, por eso estamos lo más rápido, matándonos entre nosotros, ¿no? El famoso fast food. Sí, claro. Hasta depresión, me parece. Sí, de todo, pero bueno, acá la gran cuestión que cada uno puede hacer su alquimia y que mucho en los talleres de alimentación se ve y se trata. A mí me encanta este tema, específicamente porque, bueno, aparte de alquimia, ¿no? Esto es cómo transformamos un alimento tamásico en algo que no me haga tan mal, ¿no? Entonces, aquí es donde interviene nuestro intelecto y nuestra ingeniería o nuestro arte o nuestra creatividad,
Entonces, si vamos a comer un lomito, y ya sabemos que tiene, por un lado, la información tamásica, más si lo vamos a comer en sándwich, la parte de harinas también tamásica. Ya el alimento ya no tiene prana. Entonces, bueno, le vamos a tener que poner bastante de sálvico, ¿cierto? Que hay las verduras, mucho tomate, mucha lechuga y más del alimento vivo para compensar. Esto es para que prestemos atención entonces de cómo ir ganando una información sobre la otra. Vamos a necesitar ganar en alimentos o información sádvica sobre la tamásica. Esa información es la que me va a ir cambiando. Va a cambiar mis doyas, van a hacer que mis doyas se equilibren. Entonces, en el equilibrio de los doyas no aparece la enfermedad. Esto es muy simple. Es tan simple que a veces es increíble, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el punto maestro? Aunque se llama el punto maestro. Cuando llegamos al punto maestro, eso es información sádvica. Cuando vivimos todo el día en información sádvica. ¿Qué pasa cuando logramos la información sádvica la mayor parte del día? Pasa que los doyas quedan domesticados. Los doyas no se mueven porque la información sádvica los domestica, los aplana. ¿Vieron cuando antes había circos que tenían tigres, leones y fieras, pero estaban domesticados? Entonces los doyas son como fieras, sobre todo Pita. Pero si incorporamos información sádvica al sistema, Pita queda domesticado. Vamos a seguir siendo Pitas, pero en equilibrio. Pita en equilibrio es el creador. Es la persona feliz que ayuda al entorno y se ayuda a sí mismo, pero es el que brinda y trata de generar el bienestar para todo el mundo. Entonces, fíjese la diferencia, porque Pita en desequilibrio es el destructor. Una persona en desequilibrio, con Pita en desequilibrio, lamentablemente es el que origina la violencia familiar. Yo esto siempre lo digo, porque acá hay que tener mucho cuidado. El Pita en desequilibrio, como escuchamos todos los días, es la persona esa que mata a la familia y se pega un tiro. Y créanme que todos somos capaces de esto. Entonces, acá necesitamos aprender cómo funciona la cosa para evitar enfermedades y evitar problemas gravísimos. Entonces, si tenemos una pareja que es un Pita, y que tenemos ese conocimiento, porque Pita se enoja a la segunda palabra que le decimos. Entonces, cuando un Pita, tenemos una pareja o un amigo que está con desequilibrio Pita, necesitamos ayudarlo a que se enfríe. Entonces, para que Pita, una persona Pita se enfríe, necesita un balde de agua hay una fórmula que si quieren anótenla. El Pita es igual a frío, a la F, más espacio. Necesita espacio, quiere decir el universo por delante. El universo adelante, ¿no? O sea, teóricamente es acostado mirando el cielo, ¿no? Sería una buena postura para el Pita enojado.
Y lo otro que necesita es soledad. O sea, Pita necesita frío, espacio y soledad. Esa es la ecuación para equilibrar un Pita. Para equilibrarnos a nosotros mismos cuando estemos con exceso de fuego, cuando estemos con ira, con enojo, tenemos que aplicar esa fórmula. Solitos, 15 minutos en el patio, nos enfriamos y se va el desequilibrio. Y ya está. Y si tenemos una pareja que está con Pita en ese estado, necesitamos dejarlo solo, en un ambiente lo más grande posible y al fresco. Le prendemos el aire al ventilador y nos vamos. Esa es la forma de pero ¿cómo ayudar. hacemos para saber qué somos y quién es el otro? Bueno, eso después con sus profes de yoga y haciendo. Ahí después les vamos a traer un papelito también donde hay unos cuadritos para que puedan ver. Pero siempre se ve. El camino ideal es las clases de yoga, donde uno empieza a aprender esta información, empieza a compartir momentos sádricos y empieza a distinguir ya los beneficios que vamos teniendo con todo esto, ¿no? Una cosita más sobre esto que veníamos hablando. Entonces, tengan cuidado, sobre todo la mujer, cuando tengan una pareja Pita y ese Pita esté totalmente desequilibrado, porque lo contrario al frío, al espacio y a la soledad es una mujer que grite, que fogonee y genere, entonces, en vez de frío genera calor, en vez de soledad genera un montón de gritos, y en lugar de soledad genera un conflicto más grande. Entonces de ahí viene la violencia. Esto ténganlo muy en cuenta, porque es la forma de que no se llegue a ningún estado de eso. Ideal es la pareja bata, que sería mi caso. Que me olvidé de todo mi marido, me olvidé de todo. A un Pita le toque otro Pita. Bueno, en el caso tuyo, la que puede tener violencia sos vos. Sí, no, yo cero, entonces, Claro. bueno, no estoy sola, Claro, no bueno. sé dónde estaba. Bueno, y o sea, cuando uno empieza a conocer esta información, es como un idioma, es como un lenguaje. Yo ya cuando veo a una persona, automáticamente sé Pita, qué es, qué identidad genética tiene y qué desequilibrio tiene. O sea, ni siquiera me tiene que hablar. Ya no sacaste la ficha, ¿no? Pero Es que que- lleva ese preconcepto no, así de, pero qué, o sea, está es bien la- feo eso. No es son feo. malos. No, es Eso, hermoso Marcela, porque- está muy fea. No se sientan vulnerables. No, Al contrario, qué vulnerable, está bonita para... Ustedes, cada uno de nosotros está mostrando lo que está Exactamente. pasando. O sea, y nada más, o sea, no es que uno sabe No qué es que está sabe pensando ni nada. No, pero digámoslo, Que, a lo que yo me refiero es a que tu reacción va a ser distinta que la mía, que yo no tengo esa intuición o esa preparación o esa formación. claro, por eso. Entonces como que, Para aprender. claro, digo, Sí. no, ¿sabes qué me pasa? Que por ahí con ese tipo de cosas siento que alguien te puede manipular, ¿me entendés? Entonces eso es lo que... Pero este es un ambiente cuidado. Bueno, no, ya sé, pero, Claro, o sí, sea, sí, pero sí. ponele que él lo usa bien, pero hay gente que todo este tipo de información no la usa para bien. Uy, bueno, ahí No, sí, sí. No, desde la Ayurveda, esa opción no existe, pero sí, No es sí, Ayurveda. sí en otras corrientes, sí, tenés Ah, razón. Por eso te digo, o sea, es... Incluso yo muchos años, porque justo en el lugar donde vivo había deportistas de alto rendimiento, de alta competencia, y con el Ayurveda fue fantástico el aprendizaje y cómo se lograban cosas, ¿no? Porque lo que hay que hacer con el deportista es increíble, pero para que logre ganar competencias o tenga más rendimiento, había que hacer todo lo contrario. O sea, en vez de equilibrarlo en Pita, había que desequilibrarlo para aumentarle la agresividad. Entonces, toda una estrategia al revés de lo que normalmente
me tocaba hacer, que era equilibrar. En este caso había que desequilibrarlo en el Doja Pita y justo en el momento de la competencia. Entonces hay que buscar la forma y la estrategia mental y ejercicios para aumentarle la agresividad antes de la competencia, ¿no? Entonces se aumenta la energía y se usa estratégicamente, tenés razón, pero siempre buscando Sí, no, yo desde sé, la pero ayurveda. Hormonalmente hablando. Que si estás Claro. compitiendo, empezás a generar adrenalina, ¿no? Y si no, Sí, no lográs el exactamente. objetivo. Sí. Bueno, vamos con otro temita. Todo está relacionado, pero es importante también, aparte de observar las cualidades de los alimentos, para que esas cualidades se incorporen en el sistema y tengamos el beneficio. Es lo que se llama Agni, que es el fuego digestivo. ¿Cómo se llama? Agni. Agni. A-G-N-I. Agni. Agni es el fuego digestivo. Entonces, yo cuando explico esta parte para que se entienda fácil y rápido, Sí. cuento cómo encender un fuego. Por ahí son todas mujeres, a lo mejor pocas veces prendieron una fogata o un fueguito. Montón. en la cocina. ¿Sí? Bueno, algunas sí, otras. Bueno. Yo la miro y la enciendo. Bueno, entonces el fueguito, para iniciar un fuego, entonces lo ideal es empezar con papelitos, encender papeles de ramitas finas o hojas, hacemos el fueguito más grande, después ponemos ramas más gruesas, fuego más grande y después ponemos los troncos y tenemos la fogata. Bien, ese es el camino correcto. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el fuego del estómago. ¿Y qué está ocurriendo? Que el apuro diario, el estrés y que tengo 5 minutos para comer y tengo que salir para allá. Entonces comemos demasiado rápido. Entonces, eso es una catástrofe para el sistema digestivo y para todos los sistemas en realidad. Yo creo que el principal problema de todo está en este punto. Es ya directamente al incorporar los alimentos con tanta velocidad, es como si, yéndonos al tema del fueguito, prendemos el encendedor o el fosforito y arriba le tiramos todo un tacho así de grande de hojas y ramas y se apagó. No queda ninguna otra posibilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos comiendo rápido y gran cantidad de cosas? Es que colapsamos el sistema digestivo. Lo apagamos en vez de encenderlo. Entonces, ahí comienzan una cascada de problemas, que el primero es la falta de digestión y después a nivel de todo el aparato digestivo va colapsando absolutamente todo. Pero lo más grave es que en esa mala digestión o mal fuego que logramos, la formación de lo que se llama ama. Ama es la parte tóxica, la toxina. Entonces, acá los médicos y la ayurveda y la ciencia dice que el origen de las enfermedades está causada por la toxina, por el ama, por la mala digestión. Entonces, el ama sería, en el caso de que apagamos el fuego, textualmente, que le ponemos todas las ramas de golpe y apagamos el pequeño fueguito, el humo que sale, o vieron cuando le echamos queroseno encima y sale ese humo blanco, eso sería ama, la toxina. Yo le hago esta relación para que ustedes entiendan y no se la olviden. Entonces, cuando comemos de golpe, rápido y apurados, y masticamos pocas veces y tragamos, ¡pum!, estamos apagando el fuego, estamos generando humo. Entonces, lejos de nutrirnos, nos estamos intoxicando.
Porque la acumulación de AMA, eso después circula, en vez de absorberse como nutriente, se absorbe como tóxico y recorre nuestro sistema sanguíneo y va a parar a las articulaciones, o a los lugares débiles. Y ahí empieza a acumularse. Después genera enfermedades irreversibles. Una vez que se acumuló ahí, y cuando aparece el dolor, el conflicto, ya está. No hay retorno. Entonces, acá entramos en un temita interesante también que lo sepan, es el camino de la enfermedad. Es este proceso. Entonces, Aini, lo que es simple, AMA también, la toxina. Ahora vemos el camino de la enfermedad, que comienza cuando un dosha, Vata, Pitta o Kapha, por la información rayásica o tamásica que absorbimos del medio, se incrementa. Esto para que nos demos cuenta de qué se trata. ¿Vieron cuando estamos yendo para alguna parte y se congestiona el tránsito, como pasó hoy a lo mejor cuando venían y tienen un compromiso y no llegan y se genera calor? Eso es Pitta. La mujer lo identifica más porque en la menopausia, cuando sienten los calores, la mujer es esa energía, es Pitta. Eso es Pitta que sube. El calor, se empiezan a sentir los calores. Esa es la energía Pitta. Que si la quieren medir con algo, no hay cosa que mida eso. Pero ustedes la sienten y se tocan y están más calientes. Bueno, esa energía que aumenta cuando hay una circunstancia, digamos, transitoria, esa energía aumenta, Pitta sube y si se resuelve el conflicto, vuelve. Eso sería lo normal. Nos pasa cotidianamente cada rato, todos los días. Ahora, cuando la circunstancia, en vez de bajar ese calor, sigue subiendo, si ese calor que llegó hasta acá sigue subiendo, se nos ponen los cachetes colorados, la cara, la frente, los ojos se irritan. Pitta, ¿vieron como el volcán que está a punto de explotar? Bueno, es lo mismo. Somos como, yo digo que los Pitta de genética somos volcanes que podemos estar dormidos o podemos explotar. Entonces la explosión del volcán es la que destruye todo lo que está alrededor y se autodestruye. Por eso Pitta es tan peligroso. Pitta es realmente así. Primero destruye lo que está alrededor y después se autodestruye. Como el volcán. Igual. Entonces, esta energía Pitta o de cualquier otro dosha que se exacerbe, llega a un punto que empieza a desbordar. Es el segundo punto del desequilibrio, el desborde de esa energía. Cuando ya ocupó todo, empieza a desbordar. Si no corregimos en este punto del desborde, ese desborde empieza a correr por todo nuestro cuerpo, como a rebalsar y empieza a circular como la de un volcán, ¿no? Solamente para que no se lo olviden. Ese sería el tercer punto del desequilibrio. En el cuarto punto del desequilibrio, esa energía ya desbordada y que se va expandiendo, va a ocupar distintos lugares del cuerpo donde haya pozos emocionales, digamos, o debilidades. Entonces, en ese desborde de energía,
las zonas débiles que tengamos del cuerpo es donde se va a depositar ese exceso que se va derramando. En el caso del volcán, vemos que corre por una zanja y se acumula en huecos, se llena y después sigue. Es textualmente así, funciona. ¿Qué pasa? Que esos huecos, esas zonas débiles, esos pozos emocionales que tenemos en distintos órganos, al ser ocupados por este exceso de energía, transforma la zona, la colapsa y aparece el cuarto punto del desequilibrio, que es la ocupación de ese lugar, de ese órgano. Después de ocupar ese exceso de energía, ese órgano colapsa y se viene la manifestación y la aparición del síntoma y de la enfermedad. O sea que desde el desequilibrio, desde la exacerbación de la información a la aparición del síntoma o la enfermedad, tenemos todos estos procesos del desequilibrio. Entonces la Ayurveda trata los desequilibrios del 1, el 2, el 3 y hasta en el 4 puede ayudar. Pero en el 5, cuando ya está la enfermedad o el síntoma, acuérdense de la fracción 2 más 2, 4, cuando ya apareció el 4, el Ayurveda ahí te recomienda que visites a tu médico, ¿no? Ya tendrías que estar del médico, que trate, digamos, esta afección. Cada punto de desequilibrio tiene sus manifestaciones. Como sentimos el calor cuando sube, en el nivel 3, cuando baja la energía por fuera, aparece la fiebre. Cuando tenemos síntomas de fiebre, ya estamos a nivel 3. Un rato más y esa energía va a ocupar, se va a depositar en algún órgano débil y va a empezar a acumularse y a transformar el órgano para después dar la manifestación del síntoma ya localizado, que ahí decimos tendría que ir al médico. Aparece la duda. Y cuando llegamos al punto donde el órgano está manifestando, ahí no tenemos ninguna duda, ya estamos en camino al médico o del médico, ¿no? Esto es así. Entonces, hay una frase muy linda de la Ayurveda que dice: Ayurveda no trata la enfermedad, trata a personas. Por este motivo, la Ayurveda trata a las personas, trata a los desequilibrios, no a la enfermedad. Es el resultado. Esto que es tan simple, así, es la parte más difícil. Porque yo les aseguro, cuando terminemos la charla, si hay alguna pregunta, va a decir: ¿qué puedo tomar para el colon irritable? Por ejemplo. Y eso ya es la enfermedad, es el resultado. Entonces, un colon irritable es un desequilibrio pita, pero que ha vivido a lo mejor un transcurso de un año o 6 meses con unos problemas emocionales intensos, familiares, de broncas y todo eso, y bueno, que aparece el colon. Hubo todo un doya que se rebalsó, que se dispersó y que se acumuló en ese órgano, debilitado por la emoción. Esto también es importante, porque siempre detrás de todos estos síntomas y afecciones está el órgano debilitado emocionalmente, ¿no? Por eso la biodecodificación tiene tanta importancia y ayuda tanto. En Ayurveda se lo llama samskara, que son las semillas. Son las semillas emocionales que están ahí debilitando una parte de nuestro ser.
Bueno, ¿entendieron esta partecita que es? Yo en un momento me gusta repetir y de todo lo más interesante es esto, ¿no? Debemos entender a esta filosofía, a esta medicina, como una forma de ver la información, de conocerla y de con esa información transformar nuestro sistema para evitar caer en estos problemas o enfermedades. Y acá volvemos, les vuelvo a mencionar una cosa. Cuando la información que incorporamos es la información sátvica, todo esto no ocurre. Por eso es tan importante esto de aprender, de meditar, de practicar yoga y de instruirme en estas filosofías, en estas cuestiones, porque cada cosita que aprendamos va a hacer crecer ese jardín sátvico y va a llegar un momento en que van a observar su entorno de vida sin que esas cosas nos cambien. Entonces ahí estamos en el punto malo. Bueno, y en esta cuestión que parece tan simple, tenemos la contrapartida que es Maya, es la ilusión. Entonces, ¿qué nos impide ser totalmente sátvico? Y la ilusión, donde estamos metidos. ¿Qué es la ilusión? Es todo lo que tenemos que hacer, todos los artilugios de cuestiones para vivir. Entonces, no sé si conocen la historia de Brahman y cómo crea a Maya. ¿Escucharon alguna vez esa historia? Una historia que se usa en India, porque en India se enseña todo con historias. Los chicos tienen sus cuentos, sus historias, y en base a esas historias llegan a comprender el sentido de la vida. Y está fabuloso. Entonces, dice que Brahma, que era el creador del universo, estaba en pleno silencio y estaba aburrido. Estaba tremendamente aburrido. Entonces decide crear a Maya, que es la ilusión. Entonces crea a Maya y Maya le dice, yo te creé porque estoy aburrido, necesito algo que me pinte la vida de otra manera. Dice, bueno, dice Maya, yo te voy a hacer un juego. Brahman dice, lo que vos digas, Maya. Maya entonces dice, bueno, vamos a hacer un mundo con cosas bellas. Entonces, Brahman que empezó a crear el universo, con el mundo, con las plantas, los animales, los paisajes, los ríos, el agua. Y dice, fantástico, es hermoso. ¿Y cuándo empieza el juego? Dice Brahman. No, dice, pero necesitamos más cosas, necesitamos seres humanos. Brahman crea los seres humanos. Dice, bueno, y dice, ahora podemos empezar el juego. Y dice, ahora necesitamos una cosa. Vamos a empezar el juego. Dice, pero yo voy a hacer que tu ser esté repartido en todos, un pedacito en cada ser humano. Entonces, una vez que hagamos esto, empieza el juego.
Entonces, Maya corta en pedacitos a Brahman y lo mete en cada ser humano. Entonces, cuando eso ocurre, dice, Brahman, ¿me escuchas? Sí. Cuando despiertes, ahora vamos a dormir, y cuando despiertes vas a olvidar toda esta historia y vamos a comenzar el juego buscándote en cada ser humano. Entonces ahí inicia una etapa de sueño cuando despiertan los seres humanos, empiezan a buscar su divinidad en cada ser. En eso estamos. Y Maya representa la ilusión, representa en este juego es la forma de entretenernos y es lo contrario a la búsqueda del ser, ¿no es cierto? Entonces, en esta historia difícil, estamos en un partido donde la ilusión está avanzando cada vez más sobre nosotros y está compitiendo, digamos, para que cada uno no logre descifrar el acertijo, que es encontrar a su divinidad dentro de cada uno, ¿no? Entonces, en esta cuestión es interesante que cada persona, que cada ser pueda hacer esa diferencia, entender que todos los quehaceres diarios son parte de esta ilusión y que lo más importante acá es que tengamos nuestro pedacito de tiempo para hacer contacto con nuestra divinidad, por lo menos un pedacito del día. Y cuando entendamos que esto es lo que necesitamos y lo podamos expandir, va a llegar un momento en que digamos, este pedacito es todo el día. Y ahí está. Cuando logremos esto, dice el mismo cuento, que cuando logremos encontrar a nuestra divinidad en nosotros mismos, resolvimos el acertijo. Y entonces preguntó Brahman, ¿y ahora qué hago? Y ahora, como vos lo lograste, lo que tenés que hacer es ayudar a otras personas a despertar. Entonces, esa es la parte de la historia que sigue. Entonces, presten atención a esta cuestión de los quehaceres y las tareas y los compromisos y los horarios, sobre todo la que más, pero más cuestiones tiene en esta cosa es la mujer, porque la mujer es la que más tareas tiene en este momento. Es la que más está entretenida con esta ilusión. La mujer agarró todo, maneja absolutamente todo, pero en esta multifunción que están viviendo, se están alejando de la esencia, se están alejando de la divinidad. Entonces, esto tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Porque imagínense que en lugar de estar yendo camino al estado maestro, están disparando para el otro lado, para la multifunción que es totalmente ilusorio. Y acuérdense, Hoy en día creo que no se puede hacer eso. O sea, las mujeres como que tienen que salir de pronto. Yo tengo hijas y de pronto tienen que salir a trabajar porque es necesario. Aparte por su propia independencia, porque el machismo está. Y el machismo, yo pensaba que no. Yo me equivoqué mucho. Pero yo pensaba que el machismo ya estaba algo superado y he visto que no. Es como que busca, o sea, no se valora a la mujer en la casa. Porque yo tengo una hija, ¿por qué lo digo? Yo fui ama de casa. En cierta manera mi marido, él fue el que trajo, digamos, su trabajo a casa era el que sustentaba el hogar. Pero en cierta manera, la labor que yo tenía en casa es como que no se ve. No se valora y hasta hoy es peor. Sí,
Mira. Es peor, la mujer que está en la casa es como que está al vicio. Sí, sí. Y se ve, hasta las propias mujeres hacen eso, porque hasta las propias mujeres dicen, no, pero vos estás al vicio. Qué suerte que tenés, que no trabajás, eso te dicen. Sí. Bueno, son cuestionamientos. Trabajan todo. Es que haces el doble en la casa. Es el doble. ¿Qué preguntas? Yo igual estoy en desacuerdo en lo que han dicho, porque yo veo que somos las mujeres las que están buscando despertar, los hombres no. Sí, Son está más bien. mujeres. Es lo que creo, No. porque somos las mujeres, Yo, acá somos más mujeres que hombres, sí, sí. en la universidad somos Sí. más mujeres que hombres, No, está bien. en las familias somos nosotros las que lo sustentamos. Yo, Yo creo que es al revés. sí. El hombre, o sea, no lo digo por machismo ni nada, pero es que nosotras somos las que estamos moviendo el potamo. Bueno, pero Somos los que justamente, estamos haciendo ustedes esto para que tienen los más que despierten. hacer, más movimiento. Bueno. En ese quehacer, en ese movimiento es donde dejas de ver, porque el exceso de movimiento, acá me das pie para todo esto, porque el exceso de movimiento genera un desequilibrio muy común, que es el desequilibrio Vata, que es el exceso de esto, del hacer y del hacer, hasta el exceso de información, todo lo que sea. Sí, pero Exceso. somos las únicas las que tienen... Digamos, es difícil digamos, La en el inquietud. mundo donde uno vive, Sí. digamos, porque nosotros vivimos acá, digamos, en esta sociedad, con lo que a uno quisiera también, ¿no? Porque a mí me pasa que yo estoy eligiendo este camino, tengo mi casa, trabajo, tengo mi hija, porque encima yo estoy separada, y a la vez estoy buscando eso, pero todo junto, ese movimiento más querer intentar esa quietud es complicado. Claro que Porque sí. no se puede estar digamos, bien con el afuera y con el adentro, es como que hay algo que en un momento Claro, choca. eso se llama dualidad. Pero lo que yo voy es que nosotras paramos y nos lo planteamos y tomamos 2 horas de nuestra vida y estamos aquí. Sí, sí. Oren Claro. por nosotras, ¿eh? Sí, sí, Oren sí. por nosotras. No, pero está bien. No, sí, digamos, es... Pero yo ni voy a hacer una referencia que uno sí y el otro no, porque en realidad, esencialmente, más de hombre o mujer, somos seres en el fondo. Pero es que como lo el dijiste, sexo mujeres y no. hombres, dije, hay Claro. que puntualizarlo. Yo lo que hacía referencia es que la mujer tiene, por la cantidad de cosas que hacen, tiene menos posibilidades de centrarse, de tener su espacio de silencio, como divinidad. Es por la cantidad de cosas que hacen, nada más. Porque hemos sido dotadas. No estoy de acuerdo, porque existe la... Somos la- más capaces. la- Ustedes no pueden hacer 2 o 3 cosas juntos. Sí, no, pero mire, los aspectos no interesan estas cuestiones. O sea, tengo hijos varones y tengo por esa edad. Y yo permanentemente un escaneo voy haciendo y me doy cuenta Sí. cómo funciona. bueno. Menos en mi Sí, familia, ¿no? pero hay de todo. Porque a veces uno se queda en ciertas cosas, como hay mujeres también y hay hombres también. Yo no quiero, yo respeto las mujeres que también queremos nuestras cosas, pero hay hombres y hombres. Yo veo hombres que tienen, digamos, es por crianza, creo que es una bajada de hace mucho tiempo, pero también hay otros tipos de hombres. El hombre que trabaja, que ayuda a la casa, que ayuda a la mujer, que cuida a los hijos, que, o sea, tampoco es todo una cosa ni tampoco es todo la otra, digamos. Hay que buscar el medio. Lo que pasa es que estamos desequilibrados y necesitamos volver a un equilibrio que qué lindo sería entre el hombre y la mujer, ¿me entendés? ¿No? Que ni que la mujer Bueno. lo sea todo ni que el hombre lo sea todo, ¿me entendés? Esto que ustedes están planteando está bárbaro, y es así realmente, pero esto es plano mental, esto es rayas, esto es plano mental, es una cuenta quién más, quién menos. En este plano, el plano mental, es donde consumimos la vitalidad, donde tenemos pérdidas enormes en nuestra batería biológica. Y a veces, o la mayoría de las veces, no tiene sentido discutir estas cosas. Sobre todo si lo que queremos alcanzar es el plano sátvico, el plano maestro, no importa si sos hombre o sos mujer. Si lo lograste, ya está. Ese es el despertar del que hablaba Buda. Entonces, ya no importa todo lo que ustedes están diciendo, les aseguro. Entonces, esta cuestión mental, donde lamentablemente la mujer está más metida que el hombre por la cantidad de cosas, como le dije antes, pero nada más que por eso, es donde ustedes van a tener que
separar un poco el lío, el desorden. ¿Vieron cuando limpian la casa que juntan las miguitas en la mesa para que quede, Más cosas que hacer. para que quede la mesa más limpia, más linda? Lo mismo tienen que hacer con su mente. Sacar las miguitas de arriba de la mesa para que quede más linda y quede más espacio vacío, como ese hoyo. La cuestión del recipiente es el vacío que está dentro. Si nosotros logramos un vacío, que es un espacio-tiempo en nosotros más grande, el secreto es ese, lograr que nuestra vasija tenga más lugar, más espacio. Y eso lo logramos con silencio, con ordenando. Acuérdense la palabra orden, porque la palabra desorden es desequilibrio vata, que es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que lograr orden, pero el primer orden que tenemos que lograr es el nuestro. Y eso se logra teniendo tiempo para nosotros, para que cada uno tenga su momento de silencio en su casa y hagan lo que quieran, pero que estén centrándose, creando espacio interno. Ahí está la cuestión. Ahí están creando información sádica dentro de ustedes. Apunten ahí, porque si no, todo lo demás es todo confusión y es todo problema mental a resolver que no se resuelve encima. Y lo que hacen es agotarte y perdiste la batería. Acuérdense que la batería biológica que tenemos es la única, o sea, no es como el celular que 2 años lo usamos mal, lo tiramos y compramos otro. Esta, cuando tenemos una diferencia con la filosofía oriental. En Oriente las personas gastan un poquito de vitalidad y recargan. Gastan un poquito de la batería del celular y la recargan. Así, cargan y la mantienen 90% llena todo el día. Nosotros no, nosotros es hasta abajo, cargamos 5 y gastamos 5 y así, rebotamos en el suelo con nuestra energía. Y lo podemos ver con los celulares. Y entonces esa es la opción que agota la batería y dura menos. Entonces el secreto de vivir más tiempo es mantener la batería biológica lo más alta posible siempre. Y lo que gastamos, recargarlo lo más rápido posible. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se haría? Bueno, por eso es la idea de que aprendan cómo funciona, pero el prana es la que carga la batería. Entonces, en la cuestión de alimentos, y volviendo a la parte de la digestión, el alimento, miren lo que les voy a decir ahora, no está en ningún libro, es el alimento cuando se mastica. Imagínense un pedacito de fruta, una uva, la ponen en la boca y cuando la estamos apretando con la lengua y mordiendo con los dientes, el principio de la digestión que ocurre acá, pero hay algo que nos enseña en la Ayurveda. Acá hay una cuestión, esto, para que ustedes cada uno haga su propio estudio. En este punto, la Ayurveda dice, aquí aparece el rasa, que es la cuestión de los sabores, que ya lo van a ver mañana los que hagan el curso, Mujo Yoga. Acá aparece el rasa. Rasa sería el juguito. Si nosotros pudiéramos, con cada alimento, cuando lo masticamos, le sacamos el juguito, que es apretar la lengua con el paladar, hacemos y sacamos el juguito. Pruébenlo esta noche con un gajito de mandarina, con una fruta, lo que sea, sáquenle juguito. Ese juguito es rasa. Entonces, si en el proceso de alimentación no extraemos el rasa del alimento, chao, nos perdimos todo. Ya sin llegar todavía, que lo arruinamos después con el Agni, ya lo perdimos y no le sacamos el rasa. Porque el rasa es la información que utilizan los doyas y la vitalidad y el prana para automáticamente equilibrar todo el sistema. Entonces yo les podría decir, si no le traemos el rasa al alimento, ya nos perdimos. Una consulta que se me ocurre con esto, porque
por ejemplo, cuando vos comes algo con mucho gusto, con mucha alegría, por más que no les traigas no logra ningún efecto. Por ejemplo, no sé, por decirte, me surge un chocolate porque es lo que más. Pero vos decís, viste, cuando a veces vos decís, ay, quiero comer algo rico o lo disfrutás, sí, claro, no les traes, o sea, claro, no les traes un poco de... Imagínense que un chocolate lo comemos con eso que dice ella, que ahí estamos en extracción de raza. Claro, pero o sea, aunque no lo tenga ese alimento, no sé si lo tiene o no el chocolate, claro, pero sí. cuando vos lo comes así con una alegría, con un deseo, con una claro, buena onda, no les traes... Sería lo ideal de todas las cuestiones. Y ya que nombraste eso, que la Ayurveda lo recalca como paso anterior a todo esto, el tema de bendecir el alimento, ¿no? Porque ¿qué hace el bendecir el alimento? El bendecir el alimento hace que seamos conscientes de que vamos a tomar el alimento. Es eso, porque si no lo bendecimos y estamos hablando y empezamos a comer, no somos conscientes de que vamos a comer, no absorbemos en raza, o sea, hacemos prácticamente todo mal respecto a la alimentación, a lo que es la digestión. Es para que ustedes presten atención y se fijen nada más que la cosa sí trae consecuencias, ¿no? No entiendo, no me queda claro. Ahí, sí. ¿A qué, Cami? Los alimentos del judaísmo. Las cosas. Bueno, yo no escuché bien, Sí. pero bueno, la Ayurveda no hace, se lo considera como un sistema integral, e incluso en la India, de acuerdo a qué parte uno vaya de la India, en algunos lados comen carne, en otros comen pescados, en otros son totalmente veganos. Ayurveda, la única aclaración que hace es que nos fijemos en la calidad, como dije antes, vital del alimento. Y si no podemos incorporar el alimento sádvico, que vamos a comer un alimento tamásico, usemos nuestro ingenio para que sea lo menos tóxico posible. Entonces, ¿qué le hacemos a ese alimento tamásico? Le metemos mucho sádvico y lo transformamos, estamos haciendo alquimia y lo podemos comer, hasta lo podemos bendecir, podemos hacer todo este tipo de cosas, lo podemos disfrutar de otra manera, como algo despacito, y ya está, y lo vamos transformando, porque tenemos la capacidad de transformar. Miren, tenemos una capacidad increíble de transformación, a tal punto que una de las cuestiones que yo uso mucho en esto, que es la transformación del veneno en sustancia, una sustancia activa o benéfica. De hecho, en India se usa el mercurio, que acá está prohibido hasta en los termómetros. Se usa muchísimo para preparaciones de los chayan pranas, que son unas jaleas dulces, y se le pone el óxido de magnesio con todo un tratamiento de cocimiento de varios días. Entonces ese veneno se transforma y es una de las medicinas más potentes y más efectivas que se hacen. Y asimismo con todas las sustancias que
La diferencia entre el veneno y la otra sustancia es la cantidad. Por eso se sabe que si nos tomamos un bidón de 5 litros de agua, de golpe nos morimos. Entonces el agua está funcionando como un veneno. Es por la cantidad. Entonces, una de las cosas que yo les decía, que es la transformación, en India se logra a través del Agni. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tomamos un veneno y lo metemos en el fuego lo transforma y le cambia la propiedad, lo que decíamos de las gunas. Entonces el fuego transforma el veneno, lo transforma en una propiedad benéfica. Eso mismo en el estómago. Entonces, si tenemos un Agni muy activo, por eso en las dietas estas con ayunos intermitentes, Ayurveda utiliza mucho el sistema de ayuno, porque el ayuno lo que hace es activar el Agni del estómago. Entonces, cuando los yogis en India, los de más alto nivel, y que comen vidrios, y comen metales, y tierra, y piedra, lo que vos quieras, lo ingieren, y esto es cierto, es así. ¿Pero por qué? Porque tienen una capacidad de Agni impresionante. A lo mejor están 15 días haciendo ayuno, y le das un clavo hecho un nudo, y lo comen y lo digieren. Pues por la capacidad de fuego digestivo. Entonces, India tiene es uno de los países con mayor índice de contaminación a todo nivel, pero los yogis siguen haciendo ayuno y siguen activando el Agni. Porque se sabe que con el Agni vos podés fundir a las toxinas más grandes y transformarlas. Y entonces ese yogi, esa persona con un Agni alto, va a permanecer en un estado de salud, aunque todo lo que esté alrededor esté contaminado. Pero la clave está en el fuego digestivo. Lo inverso también es cierto. Puedo estar en un edén de frutas y de cosas totalmente sádvicas. Yo siempre cuento esto. Si nos comemos una fuente de ensalada grande, de alimento sádvico, y la comemos de golpe y apagamos el fuego digestivo, esa fuente de ensalada sádvica y rica la estamos transformando en ama, en toxina, tóxico. Termina siendo tóxico para el cuerpo algo que era sádvico. Entonces también esto de lo contrario también nos está ocurriendo a nosotros. Con toda la mejor calidad en elementos, estamos generando toxinas sin tenerlas, ¿no? Fíjense cómo una cuestión, y con el hecho de conocerlo, ya podemos ir cambiando algunas cositas, y esto es con el tiempo, ¿no? Uno va valorando, acomodar su sistema en su casa, porque ocurre que ustedes están acá y su marido es otra cosa, entonces tenemos otra dualidad, que yo quiero una cosa y no, mi pareja quiere otra, y tengo que cocinar para la otra persona y cocinar para mí. Pero bueno, es así, se empieza así, después la otra persona, en la familia ocurre esto, que los chicos y las parejas empiezan de a poquito a ver, quiero probar eso, y van probando, y todos los días van probando hasta que decía, haceme eso que me gustó. Y así eso a lo mejor pasó un año o dos, pero ese es el cambio, ¿no? Todo esto se logra en esos términos, así, a largo plazo, pero uno lo va planificando, lo va trabajando. Y esto, acuérdense, hay que hacer foco en el plano sálvico, en el punto maestro. Si no, todo lo demás se lo van a perder. Van a estar peleándose con ustedes o con el al lado, con las cosas. No vamos a ningún lado en el plano mental. Sí lo utilizamos para trabajar, para ser más eficientes, con las miles de tareas que tenés. Yo digo, siempre recomiendo a todos, yo lo he logrado, es decir, mediodía es para los demás,
y mediodía es para mí. O sea, para mí es, en este mediodía hago lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que me carga de vitalidad. En el otro mediodía doy todo lo que puedo para ayudar a los demás. Entonces, más o menos llegamos a la línea media. Cuando logramos mitad de día para uno y mitad de día para mí, primero logramos eso, después podemos ir tomando tajadas de la otra parte, ¿no? Así, bueno, 2 horitas para los demás y todo lo demás para mí. Entonces tengo que acomodar otra vez la estrategia para que esas 2 horitas rindan lo mismo que en un principio, que todo el día de trabajo forzado para los demás. Todo eso se hace con estrategia, porque primero me beneficio yo, y después se beneficia mi familia, y después se beneficia todo el entorno, porque son las ideas correctas. Cuando hacemos lo contrario, es al revés. Me desequilibro yo desequilibrado desequilibro a mi familia desequilibrada desequilibra todo el entorno. Y enfermamos todos juntitos. Los desequilibrios en los doyas siguen ese caminito que terminan en 80 enfermedades para Vata, 40 enfermedades para Pitta y 20 enfermedades para Kapha. Todas irreversibles. Así que ahí vamos. Así que esto es información, pero cada uno tiene que hacer su recalculando y de poquito ir sacando sus propias cuentas. Como información, lo que me interesaba es este paquete de cosas que son todas muy importantes para que no se lo olviden nunca. Y toda esta información, volviendo a mi tema, es la que aplico y trato de día a día, digamos, encontrar alguna cuestión que mejore alguna cosa. Dentro de todas las cosas lindas para decirles es que yo, como preparador ayurvédico, y somos muy poquitos en Argentina, entre médicos y farmacéuticos menos todavía, somos muy pocos en Argentina que nos estamos dedicando a esto, pero con una mano se cuenta, ¿no? Somos muy poquitos. Lo lindo es decirles que hemos logrado con hierbas, con sustancias simples como los alimentos y las especies, lograr combinaciones de estos elementos que producen efectos equivalentes a los medicamentos alopáticos, para que tengan una idea. Entonces, vieron que con el aceite de cannabis, por ejemplo, se está logrando muchísimo. Yo trabajo mucho con aceite de cannabis, pero siempre digo, el cannabis es una de las millones de plantas que hay. Y eso me dio la fuerza para investigar y hacer aceites de todas las plantas, pero sobre todo las plantas que la Ayurveda utiliza en forma simultánea para tratar desequilibrios sobre distintos doyas, sobre Vata, sobre Pitta, sobre Kapha. Entonces, el grupo de plantas y especies que se usan para cada una de estas cosas. Bueno, entonces, cuando se elaboran, hasta hace un par de años, veníamos haciendo las tinturas, las cápsulas, las churras, que es la que se usan mañana para las comidas. El aceite fue la sorpresa. El aceite logró que el poder de la hierba, el poder de la especia, actúe de otra forma. En general, todas estas sustancias naturales que incorporamos ingresan a la célula y hacen cambios adentro de la célula. El aceite no ingresa a la célula. El aceite trabaja en la membrana celular. Y esto cambió la forma de ver las cosas, por lo menos desde los medicamentos. Y ya grandes laboratorios pusieron el ojo ahí.
Entonces, el beneficio es que con pequeñas dosis, que son 10 gotitas, 1 o 2 veces en el día, logramos cambios en el doya o los doyas en un día, 2 o 3 días. Entonces, estamos corrigiendo un desequilibrio a la misma velocidad que corregimos con un antibiótico o con otra cosa, una enfermedad. Entonces, para que tengan una idea cómo va avanzando y cómo se está logrando de una forma natural producir efectos palpables, es decir, yo tomo las gotitas o tomo sobre todo las gotitas de aceite y en 3 días me cambió la historia, ¿no? Es un desequilibrio. Entonces, eso no se lograba antes de forma tan efectiva a través de las tisanas. ¿Vieron? Las tisanas son mucho más suaves, entonces uno toma una semana y por ahí cambió. Y tomando 1 litro de tisana por día, ¿no? Más todas las otras cosas, ¿no? Acuérdense que toda esta filosofía, toda esta medicina trabaja cambiando la información. Entonces, tengo un desequilibrio vata, que es aire y éter, exceso de pensamiento, de velocidad, se va a compensar con agua y tierra. Entonces, todas las sustancias que tengan más agua y tierra van a equilibrar a vata. Y todo lo que tenga aire y éter lo va a perjudicar. Entonces, la Ayurveda dice que todo lo que aumenta en el exterior aumenta en mi interior. Por eso las estaciones, como ahora esta parte de primavera donde empieza a haber más vientos y más aire, baja presión, que son todos cambios en el aire, eso cambia afuera y cambia adentro, y cambia mi vata. Entonces, de ahora a fin de año es un despelote de desequilibrio vata, sumado cuando empieza el calor fuerte, el calor aumenta afuera, aumenta adentro. Por eso cuando aumenta el calor nos ponemos más irritables, más enojados, más intolerantes. Eso es pita, desequilibrio pita. Entonces tenemos de ahora a fin de año 2 desequilibrios galopantes que se nos vienen: el exceso de vata y el exceso de pita. Entonces, acuérdense la fórmula para equilibrar la pita y la de vata. Para equilibrar la vata necesitamos vata es igual a orden, necesitamos ordenarnos. Esa es una de las cuestiones. También necesitamos el agua, necesitamos contacto con el agua, por eso uno de los requisitos para vata es baños de inmersión o la pileta. Y necesitamos tierra, que es caminar descalzo. Esto es muy importante, es el contacto con la tierra, pero de los pies con el suelo. Entonces, tantas zapatillas y tantas medias de acrílico, no tenemos descarga a tierra, entonces los electrones suben de la tierra hacia arriba. Entonces tenemos un gran vacío éter, un gran vacío. Necesitamos subir tierra hacia arriba. Entonces el contacto con las plantas, con las piedras, colgarse piedritas, muchas piedras, las gemas, muchas piedras arriba, pulseras de piedra, que la piedra representa la tierra, pero sobre todo es el descalzos, no descalzos, y el contacto con el agua y el orden. Son las 3 cosas que equilibran la vata. ¿A qué te referís al orden? Al orden es ordenar, puede ser el orden externo, donde vos necesitas ordenar tus papeles, tu mesa, tu cocina, tu dormitorio, tu ropa, tus hábitos de vida, tus tu hábitos, rutina. y después vas para adentro, tus hábitos. Qué difícil contestar la familia. Y después, eso después
El orden de afuera ordena lo de adentro, ¿no? Y lo de adentro ordena lo de afuera, son simultáneos. Y acordate de eso, que lo que ayuda en esto es tu espacio, no tu desorden, tus cuestiones de todo lo que hay que hacer. Entonces hay que poner, vamos a decir, esto, porque si no estamos en esto de que todo te supera, que es realmente así. Hay tanto para hacer que ni multiplicándonos por 10 le llegamos a hacer todo lo que deberíamos hacer en un día. Entonces, sí, bueno, hago la mitad y listo. Y hagan eso, corten así. Es que van a tener que hacer eso. Porque si no, acuérdense que les esperan 80 enfermedades para bata, 40 para pita y 20 para caja. De todas esas enfermedades son todas terribles. Porque tenemos el Alzheimer, el ACV, y son todas cosas irreversibles. Nos toca una de esas, chao. Ya nos quita. Las personas que están con, yo creo que hacia la comida, la forma, esta filosofía que tienes, sí. ¿Es garantizado no tener, por ejemplo, acidez? Ya está, justo. Bueno, me estaba olvidando de una cuestión importante. Este es un gran tema, importantísimo, porque todo este exceso de velocidad y de quehaceres genera acidez. O sea, el mundo está ácido. Hasta vieron la lluvia ácida. O sea, todo es muy ácido. Mirar televisión produce acidez, sin comer. Así, imagínense. Bueno, por eso los alimentos alcalinos. Es toda una cuestión, pero es interesante que busquen la alimentación alcalina, que es justamente la sálpica. Ahora, hay una cuestión que es fácil equivocarse acá, que es decir, bueno, el limón es ácido, entonces no me alcaliniza. No, el limón es un ácido que dentro del cuerpo produce alcalinidad. Entonces, no tiene que ver por ahí con el pH de la fruta. Tiene que ver qué pasa con eso dentro. Y fíjense en esta cuestión, como ejemplo, es que la carne es alcalina. Entonces digo, bueno, puedo comer carne. Pero no, lo que pasa es que la carne, cuando la comemos, es tan difícil de digerir, que el tema está en el estómago, que el estómago segrega ácido, y segrega ácido para poder digerir eso, y ahí está el problema de la alimentación en cuestión a pH. Es cuánto ácido va a segregar mi estómago para digerir lo que estoy comiendo. Ahí está el tema de la... El ácido, sí. ¿Sería el acné o nada que ver? No. El Agni, en India, todo este idioma en sánscrito, la verdad que tienen tantas palabras hermosas para describir cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Como estas cosas del Agni. Pero el Agni, por ejemplo, es como poder. La India es el país de los condimentos. Sí. O sea, sí, es pero por excelencia, ¿eh? Sí. Bueno, Turquía. Yo puedo comer algún alimento con este tipo de condimentos que mi esposo, por tener ascendencia árabe, le encanta. Claro. Y para mí es una bomba. O sea que... pero volviendo al tema que no quiero que se lo pierdan. Entonces, si el estómago necesita mucho ácido para poder digerir, estamos acidificándonos. ¿Estamos cómo? Acidificándonos. Porque ese ácido del estómago en exceso es el que después, dentro de la sangre, necesita ser neutralizado. ¿Cómo se neutraliza ese exceso de ácido en la sangre? Se neutraliza con el calcio de los huesos. Entonces, el cuerpo tiene que retirar calcio de los huesos y neutralizar la acidez de la sangre.
¿Y a dónde terminamos con esto? Todas las mujeres, ¿dónde terminan? Con la osteoporosis. Con la osteoporosis. Y en los hombres también. Y el secreto está ahí, pero no solo en la alimentación, sino también en la información que nos rodea, porque acuérdense que esto entra por los 5 sentidos. Y lo que yo le decía, mirar televisión no produce acidez, porque el mundo de información está ácida. Entonces, tenemos acá, en este punto, tenemos una revancha, un doble esfuerzo, es de cuidarme de mi vida, de la información, y también cuidar la alimentación. Y bueno, en este punto, acá, como ayuda, viene bien el magnesio, el mineral. Entonces el mineral, el magnesio, dentro de todos los tipos de magnesios que hay, el que más se usa es el cloruro de magnesio, pero es muy amargo, intomable. Entonces se lo utiliza mucho para los dolores. Entonces algunos se lo bancan y lo toman. Yo lo tomo. Claro. Esa era mi pregunta, porque a veces uno con información de afuera te tenés así, te vale el Claro, sí, y a lo mejor uno que dice, ay no, que comí pesado. No, es algo que consumiste más bien por otra cosa que bueno, eso, ¿cuál sería ese tipo? Entonces serían las emociones. Sí, las emociones mezcladas con el aparato rayásico, la información tamásica más la rayásica, que genera la acidez. ¿No? Es justo la cuestión que tenemos los americanos, ¿no? Lo rayásico con lo tamásico. O sea, nuestra alimentación y nuestra información ronda esos dos mundos. Y por ahí aparece algo sátrico, lejos, allá. O sea, en el ranking estamos para el otro lado. Así que bueno, y yo les decía, porque el magnesio, y yo lo estoy usando muchísimo en todas las personas que puedo ver, es el hidróxido de magnesio. De esa forma no tiene sabor, entonces uno prepara el agua alcalina. ¿Escucharon ese tipo de agua? Bueno, el agua alcalina es formidable porque uno puede ir compensando en el día, incorporando agua alcalina, que es ¿Sería agua con limón o con bueno, lo puedes hacer agua con limón, y si no, es el agua con magnesio y limón. Yo tomo agua con limón y literalmente la acidez que me agarra es terrible. Gastritis, no hay forma. Eso no entiendo por ahí que como... O sea, ¿seguís teniendo acidez, decís? Muchísimo. Claro, bueno, entonces una candidata para el magnesio. El magnesio no solo que neutraliza esa acidez del estómago, sino que enfría todos los intestinos, que es otro lugar donde el ácido los recalienta y después genera los problemas del colon. Baja el pita de esa zona. Entonces, resuelve el tema de acidez, resuelve el exceso de fuego y resuelve otro problema común que es la constipación por exceso de bata. Entonces, muchísima gente con constipación. Entonces, el magnesio está resolviendo esas tres cuestiones juntas y además el magnesio es una de las maravillosas cosas que beneficia absolutamente todo, desde los músculos hasta los huesos, los beneficia porque solamente el cuerpo no utiliza el calcio para neutralizar, entonces ya está beneficiando a tu esqueleto por la incorporación de magnesio. El médico tradicional o el terapeuta tradicional va a decir, no, tenés que tomar calcio. Y no, en Ayurveda se sabe que el beneficio es más grande incorporando el magnesio. Por esta reacción química. ¿Cómo? ¿En qué alimento? ¿En qué formato puedo encontrar?
No, la forma es... O sea, ¿cómo lo pedimos en la farmacia? ¿Qué tipo de magnesio? El Dalman me decía, no serviría. Que saben decir. Miren, En la farmacia conozco eso. ¿Y Claro, cuántas ¿no? veces por día? Es un problema. ¿No hay polvito? Sí, claro, pero se lo muerde. Ah, este es polvito. No lo van a encontrar en las farmacias tradicionales. Viene, los antiácidos que vienen hidróxido de magnesio con hidróxido de aluminio. Entonces tenemos uno a favor y uno en contra. Los que vienen Milanta, ya son combinaciones. Sí. Si no hay otra, sirve, ¿no? Y la verdad, bueno, yo ahora les traje... Disculpe, y el cloruro de magnesio que venden en la farmacia, el sobrecito de 33 gramos, Sí, que se prepara en 1 litro. Sí. Yo hace años, Sí. excepto los sábados y domingos, pero de lunes a viernes de Está hace bien. muchos años, Señorita Bondar. tomo un pocillito. Sí, está bien. Ajá. El cloruro es una sal. Es, Sí, que hace digamos, como una escama. claro, es alcalino, pero no tiene un pH tan alcalino. Esto es el magnesio en polvo, hidróxido de magnesio. En farmacias, esto lo pueden conseguir en farmacias magistrales o homeopáticas, que hagan homeopáticas. Puntualmente es hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Yo consumo espartato de magnesio. Bueno,